Entonces, moquillo canino es producido por un virus muy relacionado con el virus del sarampión. Inclusive las vacunas para sarampión de humanos se pueden utilizar en perros. Ya. En cuanto a la epidemiología, las especies afectadas son el perro, el lobo, el zorro, el león, el jaguar, el oso panda, otros osos, el hurón, bisón, mapache, mangosta, foca, delfín y otros. Se transmite en forma directa por contacto con los perros enfermos e indirecta por fomites. Ya saben qué son los fomites. ¿Cuáles son las fuentes de infección? Son todas las secreciones y excreciones, ¿no? Secreciones nasales, secreción conjuntival, heces, orina, etcétera, ¿no? Y eliminan el virus hasta 90 días después de la infección, ¿no? 3 meses, bastante largo. Entonces, este virus está circulando constantemente dentro de la población de perros, pero pueden haber hasta más del 50% de infecciones, perros asintomáticos o infecciones inaparentes, ¿no? Es lo mismo que está pasando ahora en el coronavirus. Ustedes ven que gran parte de la población está afectada y muchas personas son asintomáticas, no se ven síntomas, ¿no? En muchas enfermedades virales también ocurre lo mismo en los animales. La puerta de entrada es la vía oral y nasal. ¿Cuál es la morbilidad o la capacidad de contagio? De un 25 a 75%. La mortalidad es de 50 a 90%. Va a depender de la resistencia del animal. Entonces, en cuanto a la patogenia, el virus entra por la vía oral nasal, se multiplica en los macrófagos tisulares de los tejidos, principalmente pasa a las amígdalas, a los ganglios linfáticos bronquiales, se disemina a través del tejido linfoide a todo el organismo. Puede haber una respuesta inmune adecuada y el animal puede eliminar la infección, pero cuando es inadecuada, se disemina el virus al organismo, principalmente a las células epiteliales y del sistema nervioso central. Vamos a ver células epiteliales o tejidos derivados de las células epiteliales también, ¿no? Por ejemplo, las glándulas, ¿no? Al hígado, que es una glándula, todas las glándulas son derivadas de los tejidos epiteliales, ¿no? Entonces, esa es la patogenia del virus. Entre los signos clínicos, el periodo de incubación es de 14 a 18 días. ¿Cuáles son los signos clínicos que podemos observar? Anorexia, fiebre, depresión. Aunque estos signos son general para muchas enfermedades. No solamente estamos hablando de moquillo canino, sino de parvovirus y otras enfermedades en todos los animales, ¿no? Son signos generales. Luego aparecen ya trastornos respiratorios leves y luego pueden complicarse, pasar a ser neumonías. Hay secreción nasal, primero es líquida, acuosa, transparente, se llama serosa, y luego pasan a ser mucopurulentas. Mucopurulentas, ¿por qué? Porque hay infecciones bacterianas, ya hay una inflamación, infección secundaria general. Casi siempre se combina con infecciones bacterianas secundarias esta enfermedad. Esos son los signos iniciales que podemos observar. Entre los signos digestivos tenemos vómitos, diarrea,
que también estos signos no son propios de la enfermedad, ¿no? En coronavirus, en parvovirus, también observamos lo mismo. Y los signos respiratorios, sí, esto es lo que llama más la atención. Hay una rinitis, conjuntivitis serosas o mucopurulentas, ¿no? Neumonía intersticial o bronconeumonía, ¿no? Eso se nota, la neumonía se nota por la dificultad respiratoria que tienen los animales afectados, ¿no? Y los signos nerviosos, que son muy variados, pueden variar de un simple tremor a cuadros muy graves, o sea, ligeros movimientos musculares involuntarios, ¿no? Y en algunos casos estos tremores, estos tics nerviosos, ¿no? Llegan a producir la muerte del animal, ¿no? O es tan grave estos problemas nerviosos que el animal siente fuertes dolores de cabeza y no hay más que sacrificarlo porque el animal no puede estar sufriendo así, ¿no? En algunos casos hay rigidez del cuello, ¿no? Cervical, ataxia, no pueden caminar, disminución de los sentidos, mioclonos o tics, eso es frecuente observar, ¿no? A veces convulsiones, neuritis óptica, entonces aquí se ve afectada la visión, ¿no? Pueden haber todos o algunos de estos signos clínicos, no siempre vamos a observar todos, ¿no? Y entre los signos cutáneos, tegumentarios, tenemos la hiperkeratosis de las almohadillas plantares, engrosamiento de los pulpejos, y pérdida del esmalte del diente dentario, ¿no? También a veces se encuentran y a veces no. Entonces no vamos a encontrar siempre todos los signos. Algunos van a aparecer, ¿no? Entre los oculares tenemos, por ejemplo, en este pelo estamos viendo una queratitis seca, ¿no? Algunos casos. Corioretinitis afecta la retina, neuritis óptica, o sea, no ven bien los perros. Bueno, esta es hipoplasia del esmalte dentario. En algunos casos también pústulas abdominales, ¿no? Esas pústulas son de un color blanquecino, ¿no? Bueno, ya hemos dicho hiperkeratosis de las almohadillas plantares. ¿Qué hallazgos patológicos encontramos? Cuando hacemos la necropsia podemos ver en los animales jóvenes atrofia tímica. Ustedes saben que en los animales jóvenes está bien desarrollado el timo. Después este órgano se va atrofiando conforme va avanzando la edad. Entonces en los animales jóvenes si encontramos atrofia del timo, posiblemente se trata del moquillo canino. Hay inflamación del tracto respiratorio, enteritis catarral, conjuntivitis, ¿no? Y en los signos microscópicos, las alteraciones microscópicas, vemos reducción del tejido linfoideo cuando se hacen cortes de ganglios linfáticos. Hay una neumonía intersticial, necrosis del epitelio ameloblástico a nivel de la médula ósea, degeneración de las neuronas, desmielinización de las fibras nerviosas. Esto es lo que produce los fuertes dolores de cabeza en el animal. ¿Por qué? Porque las fibras nerviosas, igual que en los cables de corriente, están recubiertos por una vaina de mielina, si ustedes recuerdan por histología. Entonces, esa vaina de mielina va desapareciendo, entonces están esos cablecitos eléctricos totalmente desprotegidos. Y ahí es donde, al pasar la corriente, los animales sienten demasiado dolor, ¿no? Entonces, el diagnóstico, esto escuchen bien. Bueno, la historia clínica es importante, ese perro fue vacunado, cuándo fue vacunado, qué signos clínicos presenta, ¿no? Y qué alteraciones en el hemograma.
Esto es muy importante porque muchas veces los animales muestran signos generales, fiebre, decaimiento, falta de apetito, esos son signos generales a cualquier enfermedad. Pero muchas veces ya en los inicios de la enfermedad, ya encontramos alteraciones en el hemograma. ¿Cuáles son la alteración más frecuente que observamos? Escuchen bien, es la linfopenia, ¿no? Esto es casi un 99% de los animales con moquillo encontramos linfopenia. Claro que en perros no solamente linfopenia nos va a indicar moquillo canino, sino que también puede indicarnos un estrés grave o alguna otra enfermedad también, ¿no? Pero moquillo canino siempre va relacionado casi con linfopenia. Alguna vez encontramos los corpúsculos de inclusión. Y les voy a contar algunos casos interesantes de esto, ¿no? Los corpúsculos de inclusión son agrupaciones de virus, ¿ya? Entonces, muchas veces esto, no estoy diciendo todas las veces, muchas veces esto es un diagnóstico etiológico que tiene un 100% de seguridad, pero también hay que saber interpretar. Estos corpúsculos de inclusión los vemos en leucocitos, vemos en eritrocitos, alguna vez en plaquetas, y en células epiteliales de la conjuntiva, de la mucosa vaginal y del prepucio también, ¿no? Si hacemos las impresiones con torundas o hisopados de esas regiones, podemos encontrar el virus, pero no es constante, ¿no? Lo más constante es la linfopenia, ¿no? Esto es en realidad lo que podemos hacer en nuestro medio. Ahora están saliendo también algunas pruebas rápidas que hay que saber interpretarlas. A veces piensan los clínicos que como sale una prueba rápida ya es la prueba definitiva para el diagnóstico. No es así, ¿no? Yo les voy a contar ya unos casos. Bueno, aparte de eso hay otras, ¿no? Aislamiento viral no está a nuestro alcance, titulación de anticuerpos específicos, pruebas serológicas, ¿no? Histopatología, hay unas pruebas de ELISA rápidas ahora que también hay que saberlas interpretar, ¿no? Por eso decimos aquí, los resultados deben ser evaluados en forma conjunta con los hallazgos clínicos, la historia clínica, los signos clínicos, ¿no? Ya. Después les voy a contar 2 o 3 casos interesantes que hemos tenido. Entonces, fíjense ustedes aquí en este hemograma, ¿no? Es un perro de 14 años. O sea, pueden enfermar perros de cualquier edad. Los más susceptibles, por supuesto, son los animales jóvenes, pero aquellos perros que no se han vacunado por lo menos cada 3 años están expuestos a que enfermen moquillo canino, ¿sí? Ya. Entonces, por ejemplo, miren aquí. Aquí vemos esto, linfopenia. Los linfocitos están disminuyendo al 1%, o 157 en valores absolutos. Entonces hay una linfopenia. ¿Y qué vemos aquí? Si yo vería solamente esto, ya sospecharía de moquillo canino, ¿no? O sea, no tengo la seguridad del 100%, pero es muy probable relacionando con los signos clínicos también, ¿no? Pero aquí, ¿qué dice? Estas observaciones son importantes. Bueno, ligera hipocromía, está haciendo referencia a los eritrocitos. Algunos neutrófilos con granulaciones tóxicas. Esto me indica, para los que ya llevaron tal vez patología clínica, esto me indica que son toxinas probablemente de bacterias. Pues dijimos que el moquillo canino se combina con infecciones bacterianas. Entonces hay bacterias. ¿Y aquí qué hay? Corpúsculos de inclusión de moquillo canino en neutrófilos. Aquí. Entonces este es un diagnóstico etiológico, ¿no? Con 100% de seguridad, ¿no? ¿Por qué también? Porque los linfocitos están muy disminuidos, ¿no? Entonces el clínico tiene nomás que valerse de otros medios complementarios para saber si es moquillo canino y para determinar la gravedad del caso.
¿no? Este es un caso muy grave. ¿Cuál es la función de los linfocitos? Es la de defensa, de formar anticuerpos. Entonces aquí no están formando anticuerpos adecuadamente, no están cooperando a estos neutrófilos que están donde ya se ven las agrupaciones de virus o corpúsculos de inclusión, ¿no? Entonces, el hemograma es una de las herramientas muy importantes para el diagnóstico de esta y de muchas otras enfermedades también. Tratamiento. Estamos hablando de una infección viral, no hay un tratamiento específico, estamos viendo en el coronavirus, no hay un tratamiento específico, se están probando sueros de personas recuperadas con resultados todavía inciertos, ¿no? Lo que se hace es simplemente un tratamiento sintomático, ¿no? Si hay deshidratación, pues se colocan sueros, ¿no? Complejo B, bueno, como hay problemas nerviosos, se colocan con vitaminas de complejo B, antiinflamatorios, anticonvulsivantes, ¿no? Fenobarbital, primidona, bromuro de potasio, ¿no? Para las alteraciones neurológicas, aunque no siempre se puede eliminar, ¿no? Y los antibióticos, ¿para qué? Para evitar las infecciones secundarias o para tratar las infecciones secundarias, no tanto evitar, porque generalmente siempre se van a acompañar de infecciones bacterianas, ¿no? Pero siempre que hacemos ese tratamiento no vamos a esperar muchas veces resultados satisfactorios, ¿no? Y en caso de que tengan problemas nerviosos, tics nerviosos, a veces ya no se recuperan los animales, ¿no? O esas secuelas son de larga duración, duran semanas o días o meses inclusive, y a veces nunca van a desaparecer, ¿no? Entonces, cuando el animal está sufriendo mucho, pese al esfuerzo que ha hecho el clínico, es mejor nomás hacer la eutanasia, ¿no? O sea, un animal en realidad que ha enfermado moquillo, escuchen bien esto, un animal que ha enfermado de moquillo y se han visto signos nerviosos principalmente, aparentemente puede recuperar, pero no sabemos cuándo va a volver con los signos clínicos, ¿no? Puede ser en una semana, un mes, 3 meses, 4 meses, 5 meses, etc., ¿no? No se cura totalmente esta enfermedad, ¿no? Bueno, antes se pensaba que era solamente acción del virus, ¿no? Pero ahora ya se sabe que también el moquillo canino produce la formación de complejos inmunes. Y esos complejos inmunes afectan en muchos casos a las mismas células o tejidos que afectaba el virus, en este caso al sistema nervioso, ¿no? Por eso que animales que aparentemente pasaron la infección, ¿no? Después de un cierto tiempo, comienzan nuevamente con esos signos clínicos, pero ya no es efecto del virus, sino, bueno, en parte puede ser el virus, pero también de los complejos inmunes que afectan a esas mismas células, ¿no? Por ejemplo, al sistema nervioso, ¿no? Entonces, no podemos decir al propietario, señor, después que ha tenido un cuadro de moquillo canino, decirle que su animal nunca más va a presentar signos clínicos. No. Le decimos que está aparentemente recuperado, pero que podrían volver los signos clínicos, ¿no? Entonces, para que no diga después el propietario del animal que el veterinario no lo curó bien, ¿no? Entonces, uno tiene que tener, por eso es importante tener conocimiento de las enfermedades, ¿no? Ya. En la prevención y control, por supuesto, la vacunación es lo más importante, ¿no? Igual ahora que el coronavirus humano, ¿no? La única solución es la vacunación, ¿no? Y en los cachorros se puede vacunar desde los 45 días de edad si la madre no ha sido vacunada,
¿no? En las madres hay que vacunar, que son para reproducción, hay que vacunar cada año, mejor, ¿no? Y en los cachorros hay que vacunar a los 45 días y luego revacunar con 3 dosis, con intervalos más o menos de 2 a 3 semanas, ¿no? Y en los adultos, una dosis cada año o cada 3 años, ¿no? Si son, porque ahora ya hablamos de zootecnia de perros, si son perras de las cuales vamos a vender los cachorros, es mejor vacunarlas a la madre cada año. Aquí decimos, a los reproductores una dosis anual, mejor, ¿no? Algunos casos de moquillo se presentan en perros vacunados. Muchas veces eso es porque no han tenido o tienen solamente una inmunidad parcial que no los protege totalmente, ¿no? En algunos casos, los anticuerpos de la madre pueden interferir en la respuesta inmunológica de las vacunas. Por eso si vacunamos a muy temprana edad a los cachorros, menos de los 45 días, puede haber una interferencia de los anticuerpos maternales, entonces el efecto de las vacunas no va a ser el adecuado, ¿no? Ya. Tengo algunos casos que contarles que tuvimos ahí en el hospital. La presencia de los corpúsculos de inclusión, ya les dije que indica presencia del virus. Pero este virus también lo tenemos, ¿no? En las vacunas, son virus atenuados o virus modificados, ¿no? Entonces, de todas maneras son virus los que estamos introduciendo con la vacuna. Hemos tenido casos en los que encontramos corpúsculos de inclusión. Donde más se encuentran generalmente son en los linfocitos, como estas células, ¿no? Aquí vemos 2 linfocitos con unas manchas de color rosado aquí. Esos son los corpúsculos de inclusión, que podemos encontrarlos también aquí vemos un poquito en los neutrófilos, ¿no? Pero esto hay que relacionar con los signos clínicos, ¿no? Si el animal, hay que hacer el control, por supuesto, ¿no? Si el animal no tiene signos clínicos, no tiene fiebre, no está deprimido, posiblemente es por el virus vacunal, ¿no? Si ese perro fue vacunado hace una semana, algunos días atrás, es probable que aparezcan estos corpúsculos de inclusión, pero no hay la enfermedad. Está el virus, pero no se desarrolla la enfermedad, ¿ya? Entonces tomen en cuenta eso, que hay que relacionar, aún observando los corpúsculos de inclusión, con la historia clínica y los signos clínicos. Tomen en cuenta eso. Después tuvimos el caso de un cachorro que llega al hospital porque su dueño, al salir del garaje, estaba saliendo de su trabajo, lo atropelló al perrito y le produjo algún golpe, pero no fue grave. Pero de todas maneras el dueño era pastor alemán. El cachorro, entonces el dueño preocupado lo lleva al hospital. Y en el hospital le hacen la observación del animal, física, le toman radiografía y no tenía absolutamente nada. Pero el dueño insistió, por favor, igual quiero que me lo hagan un examen de sangre. Fíjense cómo a veces el propietario del animal ya se entera que se hacen análisis de sangre, que se hacen hemogramas, ¿no? Y pide, ¿no? Los clínicos no habían pedido un hemograma, porque realmente no se justificaba, ¿no? O aparentemente no se justificaba. Pero el dueño insistió tanto que le hagan un hemograma, háganmelo nomás, claro, porque lo quería a su cachorro. Se le hizo el hemograma y ¿con qué nos encontramos? Sin signos clínicos aún el perrito, con corpúsculos de inclusión de moquillo canino de linfocitos. Entonces ya se lo puso en observación al perrito y al día siguiente, ya en la tarde, comenzó a mostrar algunos signos: decaimiento, fiebre, ¿no?
y se comenzó el tratamiento del perrito, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué nos indica esto? Que un perro a veces sin tener signos clínicos ya puede estar ya sea en periodo de incubación la enfermedad, y es lo que ocurrió en ese perrito, estaba en periodo de incubación, ¿no? Entonces ya se tomaron las previsiones del caso para tratar de que la enfermedad no tenga un gran impacto, ¿no? Un caso fue eso. Otro caso interesante también. Llega una muestra de un hemograma al laboratorio y observamos corpúsculos de inclusión, ¿no? Pero por supuesto que en laboratorio no tenemos la historia clínica del paciente, ¿no? Y el laboratorio informa lo que ve. Ya el clínico tiene que saber interpretar en relación a la historia clínica, los signos clínicos. Antes le habían hecho una prueba para moquillo, a esas pruebas rápidas para moquillo, y resultó negativo. Entonces el dueño se molestó y dijo, ¿cómo puede ser que me lo saquen? Así hablan, ¿no? Yo le estoy contando casos reales. ¿Cómo puede ser que me lo saquen enfermo a mi perro? ¿No? Nosotros simplemente estamos diciendo corpúsculo de inclusión, nada más. Entonces el clínico es el que tiene que interpretar, ¿ya? Entonces cuando le pregunté, bueno, el clínico también se quedó sorprendido frente a eso y no sabía cómo explicarle al dueño. Bueno, ¿cuál era la historia? Ese perro había sido vacunado ya un mes antes contra moquillo. ¿Pero por qué aparecían los corpúsculos de inclusión? ¿No? Seguramente entró el virus, ¿ya? Entró el virus, pero como tenía buenas defensas el animal con la vacuna que le pusieron, no desarrolló signos clínicos. Y el perro estaba sano. De todas maneras, lo observaron durante varios días y no desarrolló signos clínicos, ¿no? Como lo que está ocurriendo seguramente ahora en el coronavirus, ¿no? Hay algunos casos asintomáticos, pero que ya están infectados, ¿no? Eso es por las defensas que tiene, que puede ser por la vacuna o puede ser por una infección natural, ¿no? Entonces eso como anécdotas, pero que les sirve para que ustedes tomen en cuenta que cómo se debe interpretar estos resultados, ¿no? Stephanie, ¿alguna pregunta, jóvenes? Ya. El problema de moquillo ahora es cuando hay en esta época mayor cantidad de casos. Voy a cambiar de diapositiva. Hepatitis. ¿Puedo hablar? Sí. Ya. En el invierno generalmente hay mayor cantidad de animales afectados por infecciones víricas. No se olviden de eso, ¿no? Los virus se conservan mejor en condiciones de bajas temperaturas, ¿no? Eso lo mismo está ocurriendo ahora con el coronavirus. ¿Por qué en La Paz, por ejemplo? Bueno, en La Paz hay ciertas condiciones favorables y desfavorables en La Paz. Las condiciones favorables es de que, como es una ciudad que está a una altitud sobre el nivel del mar de entre 3.000 y 4.000 metros, los rayos ultravioleta afectan a la sobrevivencia de los virus, ¿no? Entonces, por eso es que probablemente por los rayos ultravioleta que no hay una menor incidencia de coronavirus allá que aquí, ¿no? Y aquí tenemos en contraposición condiciones favorables y desfavorables, ¿no? Los rayos ultravioletas son menos intensos, ¿no?
pero, eh, pero los virus igual se propagan es más fácil la propagación también cuando hay ciertas condiciones favorables, ¿no? Como humedad, ¿no? Y aquí tenemos humedad y, bueno, en este momento, por ejemplo, es muy favorable para la difusión de las enfermedades virales aquí en nuestro medio, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta respecto a moquillo canino? Doctor, Sí, disculpe, una pregunta. Una vez que el animal canino pasa el sistema el caso clínico grave, ¿se vuelve inmune al mosquillo, al distemper? sí, no solamente ocurre en moquillo, ocurre en muchas enfermedades, ¿no? Una vez que ha cursado, a veces, por ejemplo, hemos visto en adenitis equina, una vez que los caballos enfermaron adenitis equina, la inmunidad es de por vida, ¿no? En otras enfermedades varía un poco, ¿no? Pero el moquillo canino sí desarrollan anticuerpos, ¿no? Esos perros que ustedes están viendo en la calle, ¿no? La mayoría de esos no han sido vacunados, los perros callejeros, pero entraron en contacto con los virus que están circulando. No desarrollaron la enfermedad, pero formaron anticuerpos ya contra la enfermedad, ¿no? Entonces, una vez que enferman, sí, los animales tienen anticuerpos protectores, ¿no? Pero muchas veces quedan los complejos inmunes, que son los que pueden causar nuevamente la aparición de signos clínicos dentro de cierto tiempo. Producen anticuerpos, pero a veces no son suficientes para eliminar los signos clínicos una vez que enfermó, ¿no? ¿Alguna otra Exacto. pregunta? Ya. Jóvenes, quería comunicarles lo siguiente. No pasé clases la anterior vez porque tenía problemas familiares y aún los tengo. Así es que van a estar atentos. Le voy a comunicar a su compañera. Yo estoy viajando de emergencia nuevamente mañana a primera hora y le voy a comunicar a su compañera si vamos a pasar clases el día lunes, ¿no? No sé yo no puedo predecir esas cosas, ¿no? Pero estén atentos a lo que su compañera les informe. Ya, en hepatitis infecciosa canina. Es otra enfermedad frecuente en nuestro medio, al igual que moquillo canino. Es producida por un adenovirus canino. Hay el adenovirus canino 1 y hay el 2. Son moderadamente resistentes a la inactivación y a la desinfección. Las especies susceptibles son todos los cánidos y también los osos, muy similar a moquillo canino. La transmisión también es oral nasal, también por fomites y los ectoparásitos, ¿no? Pulgas, piojos, garrapatas, etcétera, ¿no? Y por la forma indirecta a través de fomites, ¿no? El virus puede eliminarse también del organismo durante 6 a 9 meses, ¿no? Especialmente a través de la orina. Este virus afecta no solamente al hígado, sino también a riñones. Entonces, en cuanto a la patogenia, el virus entra por las vías oral nasal, se multiplica o replica en las amígdalas y en los ganglios linfáticos, mandibulares principalmente. De ahí pasa a la sangre y va a afectar varios órganos, ¿no? Entre esos el hígado, riñón, otros endotelios, ¿no? Los vasos sanguíneos, al ojo, un ratito, y al ojo, ¿no? Ahí. Entonces son varios tejidos u órganos que afectan. En cuanto a la resistencia,
son moderadamente resistentes a la inactivación. Los desinfectantes comunes son efectivos, como el formol, los amonios cuaternarios. ¿Cuáles son las fuentes de infección? ¿Dónde se encuentra el virus? En todas las secreciones y líquidos corporales de los animales enfermos, igual que secreciones y excreciones, ¿no? Igual que moquillo canino. ¿Cuál es la puerta de entrada? Dijimos la vía oral nasal, exactamente igual que moquillo. Bueno, ¿qué pasa en el hígado? Que es uno de los órganos más afectados. En el hígado, por supuesto, afecta a los hepatocitos y a las células de Kupffer. En estas produce necrosis centrolobular, produce una hepatitis aguda y luego pasa a ser crónica, y en algunos casos puede ser inaparente, ¿no? Lo mismo que moquillo canino, hay casos asintomáticos. O sea, no todos siempre, eso es lo que vemos, ¿no? En las enfermedades virales, no todos los animales infectados van a desarrollar signos clínicos, lo mismo que está pasando en este momento en coronavirus. ¿Qué pasa en el riñón? En el riñón, bueno, en el anterior caso, los complejos de inmunes se formaban principalmente para el sistema nervioso, pero en este caso, esos complejos inmunes afectan al riñón o esos autoanticuerpos y comienzan a destruir el tejido renal, ¿no? Los túbulos renales, y luego se produce la eliminación del virus a través de la orina, ¿no? Y ahí está es otra fuente de infección. La orina contiene grandes cantidades de virus. ¿Qué pasa en los otros endotelios? Endotelios, nos estamos refiriendo al tejido epitelial que reviste, ¿qué cosas? ¿Qué son los endotelios? ¿Qué será? Zagal. Zagal. ¿Está? Zagal. Rosa María. A ver, presidenta, por favor, me indica si me están escuchando. Sí, doctor, lo escuchamos. Ya, el que no contesta quiere decir que se salió y tiene falta. Estoy llamando a Zagal, Rosa María. ¿Zagal está? No está. Ya la pide. Cárdenas Stephanie. Doctor, ¿Qué son los endotelios? ¿se recubre los vasos sanguíneos? ¿Qué cosa es? ¿Qué es lo que recubre? ¿Qué se llama? ¿El endotelio? Ajá. ¿Qué se llama ese tejido? ¿Cómo dice? ¿Qué se llama ese tejido que recubre los vasos sanguíneos? ¿Qué tipo de tejido es? Estamos diciendo endotelios. Entonces, ¿qué tejido es? Tejido plano. No, tiene su nombre. Rodríguez América. A ver. ¿Está? Sí, doctor. A ver, ¿qué se llama? Tejido endotelial. Ya, claro, ¿qué se llama? ¿Qué tipo de tejidos son los endotelios? ¿Qué tejidos conoce? A ver, nómbreme. ¿Qué tejidos conoce? ¿Han llevado en histología? A ver, comenzamos. No me diga que se olvidaron. No es tejido plano, No. simple. No hay tejido plano, ¿no? Tejido conectivo, epitelial, Ya, muscular, conjuntivo. ¿Qué más? epitelial, Estratificado, epitelial, queratinizado. tejido Muscular, nervioso, óseo, tejido, nervioso, ¿no? Cartilaginoso, esos son tejidos. Entonces, ¿cuál de esos tejidos son los endotelios?
A ver, Nakamura. Epitelial. ¿Ah? Epitelial. Epitelial. Todos los, si ustedes recuerdan, todas las superficies de los tejidos que están recubiertos, están protegiendo por dentro o por fuera, son epitelios. Endo se llama porque están recubriendo la parte interna, es un epitelio que está recubriendo la parte interna de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, esos vasos sanguíneos están pues en todos los tejidos, en el cerebro, en el pulmón, los ganglios linfáticos, etc., ¿no? Entonces, ¿qué produce en los endotelios? Fallas orgánicas. Coagulación intravascular diseminada. O sea, producen pequeñas lesiones, lo que está ocurriendo exactamente en el coronavirus, ¿no es cierto? Que no sabía en un principio, y realmente eso es medio inexplicable, que los patólogos, especialmente los patólogos chinos, que es donde empezó la enfermedad, no se hayan dado cuenta que era una coagulación intravascular diseminada, hasta que llegó el virus a Italia, y recién ahí hicieron necropsias de personas, hicieron cortes histopatológicas, y se dieron cuenta que era una coagulación intravascular diseminada. Entonces la patogenia de esta alteración había sido pues importante conocer para controlar la enfermedad, ¿no? ¿Qué ocasionan esta coagulación intravascular diseminada? Produce la formación de trombos, ¿no? Porque hay lesiones en esos pequeños vasos, ¿no? Que no permiten la circulación, el paso de la sangre por esos vasos sanguíneos, ¿no? Y producen la muerte, ¿no? Imagínense si está en pulmón, y es lo que está ocurriendo en este momento en coronavirus, ¿no? Si ocurre en pulmón, es un órgano vital, o en cerebro, ¿no? Y pueden ocasionar la muerte por falta de circulación de la sangre. Bueno, ahora ya están colocando anticoagulantes, con eso se está mejorando, ¿no? Entonces, es importante saber esa patogenia. Entonces, esa coagulación intravascular diseminada se puede presentar en cerebro, pulmón, nódulos linfáticos y otros tejidos también, ¿no? Pero en otros casos se puede eliminar el virus, ¿no? Y el animal puede recuperarse espontáneamente, ¿no? Y cuando llega al ojo, lo mismo va a producir una uveitis anterior, edema corneal, no se afecta a la visión, y vamos a ver el signo clínico que presenta en relación a alteraciones del ojo. Bueno, aquí en la coagulación intravascular diseminada hay la participación de los leucocitos, las citoquinas, no sé si ustedes han escuchado con el coronavirus, las citoquinas, ¿no? Todo un proceso inflamatorio. A ver, ese perro hagan callar. Entonces, ¿qué signos clínicos tenemos? Vómitos, diarrea, muy parecido a moquillo canino. A veces es sanguinolenta, no siempre. Hay dolor abdominal y puede ocurrir la muerte, ¿no? Puede haber fiebre, amigdalitis o tonsilitis, faringitis, agrandamiento de ganglios linfáticos submaxilares, hemorragias en cualquier lugar, especialmente a nivel del intestino, depresión, convulsiones y muerte, ¿no? Entonces son signos que también pueden presentarse en otras enfermedades, ¿no? Estas hemorragias, por ejemplo, pueden presentarse también en ehrlichiosis canina, que vamos a llevar más adelante. Pero en ehrlichiosis vamos a ver algunas alteraciones importantes. Me olvidaba decirles que hepatitis infecciosa canina, al igual que moquillo canino, afecta a animales de toda edad. ¿Ya? Si no está aquí escrito, anótenlo, animales de toda edad, pero principalmente animales jóvenes, ¿sí? Y animales que no han sido vacunados, por supuesto. La presentación ocular, esa es una de las formas más o menos frecuentes, se llama el síndrome de ojo azul, ¿no? Vemos opacidad de la córnea, ojo azul. Entonces, aquí hay lesiones a nivel de la córnea, del ojo, ¿no? Los animales pierden parcialmente la visión, en algunos casi totalmente, ¿no?
no pueden ver la luz, ¿no? Hay una inflamación del ojo. Esa es la presentación ocular, que son signos importantes a tomar en cuenta, ¿no? Pero que no es solamente esta enfermedad, por eso es que hay que hacer hemogramas, por ejemplo, vamos a ver más adelante, en tripanosomiasis también vemos la opacidad del acorde. Entonces un hemograma va a ser importante ahí para hacer la diferenciación. ¿Será tripanosoma o será hepatitis, ¿no? De todas maneras, en hepatitis infecciosa canina vemos anorexia, depresión, pérdida de peso, poliuria, orina mucho y toma mucha agua, polidipsia. Ictericia, esa es otra alteración importante, ¿no? Pero ictericia no solamente se va a presentar a veces por hepatitis, ¿no? Sino también por otras enfermedades que causan hemólisis, por ejemplo, babesiosis, inclusive lichiosis también, tripanosomiasis, ¿no? Muchas enfermedades que causan acelerada destrucción de eritrocitos va a haber ictericia, ¿no? Ascitis, ¿por qué? Ascitis porque afecta al riñón y están saliendo las proteínas a través de la orina, ¿no? Y no están siendo aprovechadas por el organismo. Entonces, la hipoproteinemia produce ascitis, o sea, abultamiento del abdomen, ¿no? A veces edema en las extremidades. Que también esos signos pueden ser producidas por una hipoproteinemia debido a parasitosis masivas, ¿no? Por eso es que las pruebas complementarias son importantes para poder diferenciar las enfermedades. Los signos clínicos son una parte de la historia clínica, pero las pruebas complementarias son muy importantes. Y ahí está el diagnóstico. De rutina, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es un hemograma. Vemos neutropenia o linfopenia o panleucopenias moderadas, no son tan acentuadas como en el lichiosis, ¿no? En algunos casos, especialmente al principio, se ve una leve neutrofilia. Trombocitopenia. ¿Por qué? ¿Por qué la trombocitopenia? Porque hay coagulación intravascular diseminada, la CIT, ¿no? Que hay lesiones en esos pequeños vasos y las plaquetas se movilizan a esos vasos lesionados y por tanto en la sangre circulante va a haber menor cantidad de plaquetas. Lo mismo está ocurriendo en el coronavirus, ¿no? Uno de los médicos indicaba de que el hemograma para el coronavirus es muy importante para saber cuál era la gravedad del proceso, ¿no? Si una persona tiene trombocitopenia acentuada, es posible que hayan graves hemorragias en el organismo, ¿no? Especialmente en pulmones, ¿no? Y en química sanguínea, no está aquí. En química sanguínea, ¿qué pasa? Como afecta al hígado, se hacen las pruebas hepáticas, ALT o antes se llamaba GPT, ALT, AST, ¿no? Vamos a ver con los alumnos de laboratorio clínico o patología clínica cómo se interpretan estas pruebas, ¿no? Pero ALT, AST son pruebas específicas para detectar alteraciones del hígado. Fosfatasa alcalina. En algunos casos también aquí urea y creatinina va a ser importante, ¿no? Pueden agregar ustedes urea y creatinina. Las albúminas o las proteínas, cuando hacemos el hemograma a veces vamos a ver proteínas disminuidas o hipoproteinemia o hipoalbuminemia. Si podemos, en laboratorio podemos diferenciar las albúminas de las globulinas, ¿no? Las globulinas son anticuerpos, ¿no? Y las albúminas son completamente las proteínas. Entonces va a haber una hipoalbuminemia y en el hemograma una hipoproteinemia. Bueno, los
tiempos de coagulación van a estar aumentados, ¿no? El fibrinógeno, que es una prueba sencilla, rápida y barata, va a estar en un principio tal vez aumentado, luego va a tender a disminuir por la lesión hepática, porque esta proteína se forma en el hígado, ¿no? Pero en un principio, al ser una enfermedad inflamatoria, va a estar aumentado. Bueno, hipoglucemia, ¿por qué? Porque está afectando al hígado principalmente, que es el depósito de glucógeno, ¿no? Para la posterior transformación en glucosa. Entonces nos valemos de todas estas otras pruebas para ver también la gravedad del proceso, ¿no? Entonces, un perro que nos presenta estas características en las pruebas complementarias, hay que sospechar que estamos frente a hepatitis, o más la historia clínica, ¿no? Después también hay pruebas serológicas, aislamiento viral, inmunofluorescencia, histopatología, por supuesto, cuando ya muere el animal, ¿no? No sé si están saliendo en este momento pruebas rápidas también, pero hay que tomar con precaución esas pruebas rápidas también, ¿no? Hay que saberlas interpretar. La incidencia tanto de moquillo como de parvovirus o de hepatitis es alta. El tratamiento, igual que en moquillo canino, es una enfermedad vírica, no hay un tratamiento específico. Me olvidaba decirles, en moquillo canino, me tengo que volver atrás. Hay sueros específicos para moquillo canino, pero se ha visto que durante ya la etapa donde hay signos clínicos, etcétera, ya no tiene efecto el suero hiperinmune. Pero sí, el suero hiperinmune sirve para aquellos animales que están sanos, pero que entraron en contacto con un animal enfermo. En esos casos sí resulta el suero hiperinmune. Pero cuando ya hay signos clínicos en el animal, ya no tiene ningún efecto, ¿no? No sé si lo mismo está ocurriendo en el coronavirus, no sé, no se conoce todavía. Entonces, el tratamiento que se hace en hepatitis es solamente de sintomático, ¿no? El hígado tiene una gran capacidad de regeneración, pero también tiene sus límites, ¿no? Puede regenerarse el tejido hepático si es un proceso reciente, ¿no? Hay que ayudarle con complejos B, glucosa, ¿no? Sueros glucosados, etcétera, con vitaminas, aminoácidos, etcétera, ¿no? A veces ocurre una encefalopatía hepática, o sea, signos clínicos nerviosos, precisamente por el daño hepático, ¿no? Entonces hay que tratar de controlar eso, ¿no? Y el control de la coagulación intravascular diseminada. Desde antes del coronavirus, no se utilizaban corticoides para la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Pero tal vez como clínicos tendríamos también que cambiar nuestro protocolo de tratamientos en perros, principalmente cuando afectan a esas coagulaciones intravasculares diseminadas a pulmones, ¿no? Entonces ya tendremos que utilizar tal vez corticoides. Pero hay que tener cuidado también, no podemos utilizar por mucho tiempo corticoides porque producimos una inmunodepresión. Bajamos las defensas y ahí se puede meter cualquier otra enfermedad, muchas veces que está latente en el organismo, como ser lichiosis, babesiosis y otras enfermedades, ¿no? Enfermedades parasitarias. Bueno, el control de las infecciones secundarias se puede hacer con antibióticos, pero esto no es para tratar el virus, solamente son las secuelas de la enfermedad. Entonces, no hay un tratamiento específico, solamente es sintomático. Sí, en esta enfermedad a veces recuperan los animales, ¿no? La mortalidad es menor que en moquillo canino. Nuevamente la prevención, la vacunación por supuesto es importante. Las vacunas
la octavalente o la hexavalente, contienen hepatitis, contienen moquillo canino, ¿no? El virus de moquillo canino y otras leptospirosis, ¿no? Entonces es bueno vacunar entre las 8 semanas, 8 serían 3 por 8, 24. Entre 8 a 10 semanas de edad, vacunar los perros y repetir a las 12 a 14 semanas y en forma anual o cada 2 a 3 años. En forma anual a los reproductores, ¿no? Y después a otros animales que no sean reproductores cada 2 o 3 años, ¿no? Pero es mejor vacunar nomás cada año para mayor seguridad, ¿no? Entonces siempre la prevención, la forma de prevención más adecuada va a ser la vacunación. Ya. ¿Alguna pregunta? Stephanie. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, en el hemograma dijo que era neutropenia y linfopenia moderada, ¿no? Sí. No es tan acentuada, la linfopenia no es tan acentuada como en moquillo canino y no es tan frecuente. Y el moquillo canino sí es muy frecuente, ¿no? En hepatitis disminuyen tanto los linfocitos como los neutrófilos, pero no llegan también a valores extremos como lo es en lichiosis canina, que vamos a ver, en lichiosis anaplasmosis, que vamos a ver posteriormente, que son otras de las enfermedades también muy frecuentes y con las cuales tenemos que estar conviviendo prácticamente. Stephanie, un segundito. Stephanie. Ya. Si no hay más preguntas, entonces vamos a pasar a otra enfermedad. Ya. ¿Alguna otra pregunta o pasamos a otra enfermedad? No te vas a perder. Ya. Otro problema frecuente en nuestro medio y en estos días hay muchos perros con moquillos, con parvovirus, con hepatitis, ¿no? Por la época, ¿no? Es parvovirus canino. Es otra enfermedad viral, ¿no? Que es un virus que afecta principalmente al tracto gastrointestinal, ¿no? Y afecta a la médula ósea, ¿no? En la producción de leucocitos y también al músculo cardíaco. Esto es importante, ¿no? Y vamos a ver por qué es una enfermedad de curso impredecible, al igual que moquillo canino. Es producida por un virus ADN o DNA del género parvovirus. La especie de parvovirus tenemos el parvovirus canino 1, no es tan patógena, pero sí es patógeno el parvovirus canino 2 con las variantes 2A, 2B y 2C, ¿no? Bueno, esta es una fotografía al microscopio electrónico. ¿Qué especies son afectadas? Los cánidos, zorros, lobos, coyotes y también los gatos salvajes, ¿no? Esa es una diferencia. ¿Cómo se transmite? El virus entra por la vía oral, ¿no? O por contacto directo de animales sanos a enfermos y por contacto indirecto por fomites, ¿no? Las personas estamos llevando en los zapatos, vehículos, ¿no? El virus, y donde hay heces, pues el virus va a estar presente, ¿no? Bueno, los collares, todo lo que son objetos inanimados, fomites, collares, jaulas y otros, son medios de los cuales se puede contraer la enfermedad, ¿no? Entonces la difusión de esta enfermedad es muy rápida. Nuevamente estamos viendo estos que son
que viven muy bien. Estos virus resisten tanto el calor como el frío extremo, ¿no? Entonces viven perfectamente aquí en esos medios, ¿no? Si hay humedad, mejor, ¿no? Aunque la sequedad también puede resistir ligeramente, ¿no? Pueden vivir más de 6 meses en el medio ambiente. Entonces son virus muy resistentes, ¿no? Y eso también hay que tomar en cuenta, especialmente donde han estado estos animales enfermos. Hay que realizar desinfecciones, ¿no? Especialmente con formol o con amonios cuaternarios. ¿Cuáles son los animales susceptibles? Los más susceptibles son los cachorros de 4 meses, aunque alguna literatura también dice que pueden enfermar hasta los máximos hasta los 7 meses. Eso varía un poco, pero podríamos decir que son susceptibles hasta los 7 meses, ¿no? 4 meses, por supuesto, es mucho más, son los animales más afectados, pero pueden enfermar hasta los 7 meses. De ahí adelante son mucho más resistentes y alguna vez pueden enfermar los adultos que no han sido vacunados, ¿no? Bueno, las razas puras son las más susceptibles, ¿no? Las razas Rottweiler, Pinscher, Labrador, Pitbull, Yorkshire, etc. Las razas puras son más susceptibles a la enfermedad. Al igual que las otras enfermedades también, lo mismo ocurre. En cuanto a la patogenia, pueden entrar los virus por la vía oral o nasal, ¿no? Se multiplican en el tejido linfoide, ¿no? Del nasal, especialmente en las tonsilas, en las amígdalas, y de ahí pueden pasar a la sangre. O puede pasar directamente también al intestino, ¿no? A través de la vía oral, y ahí pueden entrar grandes cantidades de virus, ¿no? De ahí pueden pasar a la sangre. En la sangre, la viremia, o sea, la presencia del virus, dura 2 a 3 días. Y de ahí pasan a los tejidos. Se multiplica el virus en el tejido linfoide y en la médula ósea esponjosa de los huesos, ¿no? ¿Qué es lo que produce la médula esponjosa de los huesos? Salvador, Daniela. Salvador, Daniela. ¿Está? Salvador, Daniela. ¿Me está escuchando? Presidenta. Presidenta, ¿me escuchan? Sí, se escucha, doctor. ¿Está Salvador, Daniela? ¿No está? Tiene falta. León María del Rosario. Presente, doctor. La médula ósea contiene células madre sanguíneas que estas se transforman en glóbulos rojos y glóbulos blancos y también en plaquetas. Ya, eso, ¿no? En la médula ósea se producen todas las células sanguíneas, ¿no? Por eso es, fíjense, por eso es que tenemos que entender nosotros, ¿no? Cuando decimos afecta la médula ósea, tiene que estar afectando a la producción de células sanguíneas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en las alteraciones? ¿Qué podría haber, ¿no? Estas son partículas de virus sacadas, fotografías al microscopio electrónico, ¿no? De un perro con parvovirus. Entonces, ¿qué produce el virus en el intestino? Principalmente en el intestino delgado, yeyuno e ilio, produce una hemorragia, ¿no? Hemorragia porque afecta a la parte profunda de las velocidades intestinales, ¿no? Entonces hay una salida de líquido. En los pulmones, hígado, riñones, tejido linfoide y médula ósea también ingresa el virus, ¿no? Y en la médula ósea produce la destrucción justamente del epitelio ameloblástico, ¿no? O sea, afecta hasta la producción de las células madres. Entonces ahí se produce una inmunosupresión, ¿no? O sea, los leucocitos, hemos visto casos de parvovirus
en el hemograma con 600 leucocitos, ¿no? Entonces, eso ya es una inmunosupresión. No es inmunodepresión, puede ser que lleguen hasta 1000, 1500 leucocitos, pero inmunosupresión ya es abajo de 800 leucocitos, ¿no? Pero la enfermedad puede complicarse por la dieta, ¿no? A veces se le da dietas en croquetas o muy duras que afectan al intestino porque está pues lesionado, ¿no? Hay otros virus que pueden asociarse, los rotavirus, ¿no? Que pueden aparecer, y bacterias también porque pueden entrar, inclusive producir septicemia, porque no se olviden que hay lesión en los vasos sanguíneos a nivel del intestino, y por ahí pueden penetrar bacterias. En cachorros se produce a veces una infección al miocardio, produce edema, arritmia y muerte de los cachorros. Es por eso que cuando hacemos un tratamiento para parvovirus, los cachorros aparentemente están bien, recuperan, y cuando ya pensamos que pasó el problema, aparecen muertos. ¿Por qué? Porque produce una miocarditis producida por el virus, ¿no? Se producen aquí las coagulaciones intravasculares también diseminadas en el corazón. Eso es lo que estamos escuchando también ahora. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 6:45. Ya voy a terminar. Eso es lo que ocurre en el coronavirus, donde ahora ya se ha descubierto que también produce una miocarditis en algunas personas. Dentro de los signos clínicos tenemos, bueno, el periodo de incubación es de 3 a 5 días, fiebre, como en cualquier otra enfermedad infecciosa, vómitos, que también puede aparecer en moquillo, y luego al segundo o tercer día ya aparece una diarrea en principio fétida, amarillenta, y luego se hace hemorrágica, y el animal presenta una deshidratación intensa. Ustedes pueden ver dónde estaba el perrito, gran cantidad de heces, muchas veces ya con restos de sangre, ¿no? Y eso es lo que vemos en casos graves, ¿no? Abundante, una diarrea acuosa, sanguinolenta, ¿no? Como con restos de arroz, se dice, ¿no? Que son restos de tejido que sale, ¿no? El decaimiento es acentuado en el animal, ¿no? Estos son los signos clínicos. Y las lesiones que ocasiona la hemorragia es por la destrucción de las criptas de yeyuno e ilio y el acortamiento de las vellosidades. Entonces el virus afecta hasta la parte profunda de las vellosidades, donde hay ya muchos vasos sanguíneos. Produce atrofia del timo, entonces va a afectar a la producción de linfocitos y en la médula ósea a la producción de los otros tipos de leucocitos. Y en el corazón, destrucción de las fibras del miocardio, ¿no? Pero también va a afectar a hígado y riñones, ¿no? Entonces no es solamente al intestino el problema. Ahí vemos al aspecto microscópico en cortes histopatológicos, ¿no? Las hemorragias que produce en las vellosidades intestinales, ¿no? Necrosis de las vellosidades intestinales, y ahí estamos viendo las hemorragias, ¿no? El diagnóstico. Entonces, la historia clínica es importante. Fue vacunado, ¿cuándo? ¿No? ¿Qué signos clínicos presenta? Y en el hemograma, ¿qué observamos? Panleucopenia. Bueno, la literatura dice hasta 600. Hemos encontrado casos de 600 leucocitos por microlitro, ¿no? Entonces, el hemograma va a ser lo más importante, ¿no? ¿Y cómo podemos diferenciar de lichiosis, que también nos produce leucopenia acentuada? Generalmente no hay trombocitopenia en parvovirus. Y en el lichiosis, que va junto con anaplasmosis, hay
hay panleucopenia y hay trombocitopenia. Y en esta la trombocitopenia casi no existe. Después hay otras pruebas, hay unas pruebas de ELISA rápidas, ¿no? Pero es importante hacer el seguimiento con hemogramas, ¿no? Cómo responde a la hidratación el pelo también, ¿no? Hay pruebas rápidas, pero el hemograma siempre va a ser lo más importante. ¿Por qué el hemograma en todas estas pruebas? Porque no solamente vamos a sospechar de la presencia del virus, sino también de otras enfermedades que pueden haber, y son frecuentes las enfermedades parasitarias, causadas por parásitos sanguíneos. Y en cambio la prueba rápida nos dice, ¿es moquillo o no es parvovirus o no es? Pero no nos dice esa prueba qué otros problemas hay. Y esos otros problemas son los que vamos a tratar principalmente, ¿no? Un perro que tenga babesiosis y tenga parvovirus, pues el animal puede morir mucho más rápido, o las probabilidades de que muera son más rápidas teniendo 2 o 3 problemas. Los otros problemas tratables son los que tenemos que eliminar. Y el hemograma nos puede ayudar en esos casos. Y ayudar mucho. En el tratamiento, por supuesto, hay pérdida de líquidos, hidroterapia con rigilastato, dextrosa principalmente. La nutrición en esos perros que están con diarreas sanguinolentas es parenteral, ¿no? Hay que colocarles una vía y por esa vía se los alimenta durante varios días, ¿no? Control del vómito con antieméticos, ¿no? Administrar gentamicinas o ampicilinas, trimetoprim por sulfametazolona S por T, ¿no? Es importante para prever las infecciones secundarias, ¿no? Bueno, a veces transfusiones de plasma, si es que hay. No se olvide que por la vía rectal a veces se puede administrar sueros, ¿no? Porque se absorben, ¿no? Si es que lo permiten y no hay diarreas graves. Y en muchos casos hay que hacer transfusión de sangre, ¿no? Porque lo que se está perdiendo no es solamente líquido, sino también sangre. Y en esos casos lo adecuado es hacer una transfusión de sangre donde están glóbulos rojos y también el líquido del plasma. Ya. Bien, jóvenes, eso es todo. La alimentación es importante. La profilaxis, la vacunación es lo más importante, entre las 8 a las 9 semanas de edad, y repetir entre las 14 a 16 semanas, ¿no? Bueno, separar animales. Desinfección con formol es importante porque los virus permanecen mucho tiempo en el ambiente. Desinfección con formol al 1 o a 2%. Bien, jóvenes, entonces quedaremos ahí. Ya me comunicaré con sus compañeras y pasamos el día lunes clase. ¿Alguna pregunta? Doctor, la panleucopenia, ¿es con trombocitopenia o simplemente con plaquetas normales? No le entendí muy bien eso. Panleucopenia decimos cuando todos los leucocitos disminuyen por igual. En caso de lisiosis, solamente puede haber panleucopenia junto con trombocitopenia, porque se junta con anaplasmosis. En cambio, en parvovirus, solamente hay, en general, ¿no? Solamente hay panleucopenia. O sea, disminuyen todos los leucocitos por igual, ¿no? Eso es. Ya, doctor, gracias. Ya. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces, jóvenes, nos veríamos la próxima clase que ya les voy a comunicar cuándo. Pero vayan leyendo, les voy a hacer pasar las presentaciones de hoy día. Bueno, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.